Vengo con chisme de cosas que pasaron en esta época, en estos tiempos, en estos meses, y yo solo les puedo decir, si ustedes creen en las energías tanto como yo, que yo no volví a dormir como por una semana. A veces no estamos preparados, pero pues si llega, hay que prepararse. Pero ya había que tomar decisiones. Y esas decisiones, ya, era el momento, y ahora que viene. Ay, no, yo decía, ¿cómo así? Yo siento que yo fui otra persona. Yo tuve que convertirme en otra Paula. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos a la tercera temporada que se hizo esperar. Tercera temporada de Conexiones Profundas Podcast. Y yo no sé si ustedes estarán tan emocionados como yo. Yo no creo que nadie esté tan emocionado como yo. Pero estoy sudando, estoy emocionada, me quise arreglar para ustedes, quise cambiar un poco el espacio donde estamos grabando hoy y traje una copita para brindar por este reencuentro. Entonces, salud. Si usted también está por aquí, sáquese su copita y a disfrutar este episodio, este reencuentro, que este es un espacio de humano a humano, como siempre hemos dicho. Y pues claro que para volver todo este tiempo que estuve sin aparecer por acá, pues vengo con chisme. Vengo con chisme de cosas que pasaron en esta época, en estos tiempos, en estos meses, pero obviamente no es chisme por chisme, es chisme y que profundicemos en qué pasó, qué se sintió, qué sacamos de ahí. Entonces les quiero hablar de un tema y yo creo que este episodio va dedicado a esas personas que creo que somos todos, que hemos dicho alguna vez, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué todo este tiempo? Y eso puede ser en temas laborales, que hemos sentido esa sensación, o en temas de pareja, o en temas de cualquier otro tipo de relación, o incluso de uno mismo con hábitos o cosas cuando, por ejemplo, el gimnasio, que uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo y no veo el resultado? Y entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces, quédese, que yo creo que todos hemos estado en esa posición. Y gracias por estar aquí. Gracias infinitas por haberme esperado tanto tiempo. Entonces, entrando en materia, aquí va mi historia. Imagínense que hace más o menos un año me encuentro con un amigo. Entre esas decidimos que queremos montar un negocio en conjunto y empezamos por una hamburguesería. Dijimos que vamos a montar una hamburguesería en un hotel y esta hamburguesería empezamos a trabajar en el desarrollo de la idea. Era una idea, digamos, la light, pues no era el gran negocio, pero era para suplir una necesidad que había en el hotel, en el espacio, juntar unos conocimientos, bueno, y empezamos a crear ideas chéveres. Y en eso, en el camino, fuimos avanzando cuando resulta que aparece un espacio que es la terraza de ese edificio. Él me dice, como Pauli, ¿por qué no subimos a la terraza para que veas? Yo les voy a ser sincera, yo de entrada dije, no. Yo dije, no, querido, o sea, ¿para qué vamos a subir a la terraza? O sea, yo no tengo presupuesto para hacer un proyecto tan grande. No me suena, pero hay algo que yo siempre he dicho y es los negocios son para escucharlos. Entonces dije, bueno, pues subamos, pero realmente no. Y ahí es cuando empieza aquí los primeros aprendizajes. Uno no se puede cerrar a las oportunidades de la vida y hay que estar, vea, 4 ojos ante eso. Y resulta que subo a esa terraza y yo solo les puedo decir, si ustedes creen en las energías tanto como yo, que yo no volví a dormir como por una semana. Qué energía la de ese lugar. Yo sentía que teníamos que hacer algo ahí. Era una energía espectacular. Yo me sentía súper llamada por ese espacio. Estaba dado. Yo decía, hay que hacerlo. No tenemos las condiciones actuales nosotros dos para hacerlo, pero tenemos que crear. A partir de eso, entonces empezamos a trabajar un montón y era buscar el equipo, buscar las personas idóneas. Nos tuvimos que preparar mucho en algunas cosas, estudiar, en otras asesorarnos, preguntar, buscar las personas que conformaran el equipo, porque él y yo solo no lo íbamos a hacer, pero además otras personas que nos ayudaran con temas, digamos, externos. Pues les cuento que este proyecto ya no iba a la hamburguesería, sino que iba a ser un rooftop, una terraza.
pero además se fue transformando en todo ese tiempo, fueron muchos meses de trabajo, y también iba a ser un proyecto de ciudad, iba a ser, les digo que sinceramente, un proyecto espectacular. O sea, yo les digo, me babeo por ese proyecto. El caso es que a mí me empezó a enamorar cada día más. Cada vez que avanzábamos, yo decía, qué locura lo que estamos creando. Había que hacer un modelo de negocio también muy estructurado como para nosotros, pero también para presentarlo a inversionistas, porque íbamos a traer inversionistas. Bueno, y les digo que esto me retó mucho, y es cuando creo yo que aplica eso que dice Karol G de a veces no estamos preparados, pero pues si llega hay que prepararse. Entonces estábamos nosotros y fueron meses, tiempo, mucha inversión en ese sentido. Y resulta que íbamos muy bien, avanzando mucho, ya teníamos aprobaciones, estábamos muy adelantados, ya estábamos a nada de arrancar. Y cuando pasa eso, empiezan a llegar un momento en donde las cosas cambian. Y las cosas cambian como equipo, ya no éramos solo mi amigo y yo. Y en ese cambio empieza a haber duda, empieza a haber incertidumbre, las cosas no empiezan a verse como las habíamos planeado en esas proyecciones, no de que salieran mal, sino que no estaba, ¿cómo decirlo?, fluyendo, no iba hacia la dirección que buscábamos, hacia lo que habíamos planeado, se empieza como a distorsionar. Pasamos un mes así, un mes que no, de muchas discusiones, de mucho qué hacemos, hacia dónde vamos, para dónde cogemos. Además que no es un proyecto, no era un proyecto sencillo de decir, listo, ensayemos y si no, pues no importa, no era el compromiso, además con otras personas. Y las condiciones nos empezaron a dar. Y resulta que en una reunión, nunca me olvidaré, un 30 de diciembre, les digo que más que una reunión, un día completo de trabajo. Estuvimos 10 horas el equipo sentado, conversando en qué vamos a hacer, cómo le damos vuelta a esto. Veníamos ya un mes trabajando en todas estas dudas, en estas cosas, pero ya había que tomar decisiones. Y estas decisiones, ya, era el momento y ahí tomamos decisión de no seguir como equipo. Decidimos no seguir ese 30 de diciembre. Y yo no sé ustedes qué se imaginarán, que qué pasó en ese momento, en mí, en el equipo, qué sentimos, cómo vivimos eso. Para mí, sinceramente, fue duro. Pero más allá que fue duro, fue una noticia muy rara. Y hay dos cosas. Uno, en ese mes, como que ese mes fue desgastante, fue muy duro, como intelectualmente porque era buscar la manera, pero además emocionalmente porque yo estaba apasionada, comprometida con ese proyecto, yo le estaba dedicando y fue una de las razones por las que me perdí acá, yo le estaba dedicando todo a esto. Y entonces ese mes fue muy duro, pero entonces en el momento de la decisión la tomamos con mucha certeza. Y ahí es donde yo creo que viene para mí lo importante de este podcast y para mí también que fue una experiencia muy importante en mi vida. Y es que este episodio, no episodio del podcast, sino episodio de mi vida, me trajo como que a mi mente llegaron dos pensamientos de, pucha, todo este tiempo que perdí acá, que me dediqué a esto. Y el segundo fue, ¿y ahora qué viene? Si yo estaba dedicada de lleno a esto, o en gran parte a esto, pero además yo veía este proyecto para los años venideros. Ya íbamos a avanzar mucho y era un proyecto que yo sentía que iba a cambiar mi vida, pero además no solo mi vida, yo sentía que era un proyecto que iba a tener un impacto muy grande y eso era lo que más me gustaba, como ciudad, al equipo, al hotel y a la ciudad en sí, a la cultura, muchas cosas. Sinceramente, llegan estos pensamientos y pensé que iban a coger mucha fuerza y que iba a traer un duelo muy fuerte, pero les soy sincera y no fue tan fuerte como pensé y creo que hubo varios factores para eso y el primero que para mí fue un aprendizaje muy grande y es yo lo di todo en este proyecto, entonces no me arrepentí de no haberlo dado, de no haberme entregado, no me quedé con, ay, y si hubiéramos hecho esto, no, lo hicimos y yo hablando en mi nombre personal, lo hice. Y creo que eso es súper importante en las relaciones, en el trabajo,
tú sientes que estás dando de ti, porque a veces son varias partes, pero hay que empezar a verse a mirar a uno antes que nada. Tú, ¿qué estás haciendo? Entonces yo digo, yo siento que yo di. Pero además de eso, y ustedes, los que han estado en sesión conmigo y los que no les cuento, nosotros buscamos mucho hacer anclas. Y esas anclas en nuestra vida se pueden ver de muchas maneras, con simbolismos, con acciones, con movimientos, con frases. Yo tengo una frase ancla y en algunos episodios anteriores lo he mencionado. Y esa ancla es: todo pasa por algo. Y esa ancla la tengo hace mucho tiempo y yo realmente le creo, confío en eso. Y yo sentí que en ese momento yo estaba siendo cuidada y que por algo nos estaba dando ese proyecto. Entonces eso también me permitió a mí como soltar la expectativa de que tenía que ser como yo lo estaba pensando, que era llevar a cabo ese proyecto, y más bien concentrarme en: listo, todo pasa por algo. De algo me libré, de algo me cuidé, de algo me salvé. Y no solo yo, sino todas esas personas que estábamos viéndonos involucradas en el proyecto. No era el momento, no era el lugar, no eran las personas. ¿Qué vamos a saber? No hay que saber. A veces no es eso el aprendizaje en sí. El aprendizaje es todo esto otro. Entonces, darla toda, saber que todo pasa por algo y cómo aplicamos esas anclas que podemos tenerlas, o cómo empiezo a crear esas anclas a partir de esos acontecimientos. Y otra de las cosas que definitivamente para mí fue muy valiosa y es muy valiosa, y es: yo me pregunté, ¿qué viene? ¿Y qué viene? Y ustedes más o menos les he contado, yo soy una persona disciplinada, organizada, estructurada, he sido así mucho tiempo. Y yo dije, ¿qué viene para mí? O sea, ahorita les dije, yo tenía pensado que yo me iba a dedicar al proyecto mucho tiempo y muy de lleno. 30 de diciembre. Ay, no, yo decía, ¿cómo así? Pero ahí la vida me llevó a: llevas un año planeando y mira, la vida te quería poner otra cosa en el camino. Así que dije, listo, este año no quiero planear tanto. No quiero planear y quiero hacer, quiero seguir entregando, pero quiero ver la vida que tiene para mí. No quiero como ajustar la vida a mis antojos, sino también entender la vida, o sea, recibir de la vida. Y wow, o sea, yo solo les puedo decir que ha sido maravilloso, ha sido increíble. O sea, no pensé que fuera a ser así, me ha sorprendido gratamente. Y me ha gustado esa experiencia. Este camino ha sido de mucho aprendizaje, como que me he enfrentado a cosas diferentes, porque justamente no lo estaba controlando yo en mi manejo, en mi panorama, en lo único que conozco. Entonces estaba viviendo experiencias diferentes que les iré contando a lo largo de estos episodios, que vamos a ir conversando de mis aprendizajes, de mis vivencias. Pero sinceramente quería compartirles que para mí fue una de las cosas más relevantes que me pasaron en este tiempo, que aprendí mucho, que me encantó, porque además una de las cosas que sentí es: no fue tiempo perdido, porque me tuve que preparar tanto para eso, que aprendí tanto. Y yo a mis amigos les decía como, yo sé que es una frase de cajón, es como, no perdí el tiempo porque aprendí. No, se los juro que eso fue, yo siento que yo fui otra persona. Yo tuve que convertirme en otra Paula para sacar adelante ese proyecto, a pesar de que al final no salió. Y entonces tengo otra experiencia hoy. Entonces realmente esto es de perspectivas, la vida es de perspectivas. ¿Cómo vamos a mirar? Me quedo en el duelo desde la tristeza, que está válido vivirlo, pero es no quedarme ahí porque no se dio. O observo todo lo que me permitió aprender, conocer un montón de gente, ver diferentes estrategias, personas, metodologías. No, yo creo que sacamos la creatividad a flote. O sea, es que yo no les puedo explicar el proyecto que era. Entonces la invitación realmente hoy es: esos sueños que de pronto no se han dado, miren qué les ha dejado. Miren qué les ha dejado, que realmente nada pasa por nuestra vida así como tan sin causar nada. Como les decía al principio de este episodio, profundicemos en esas cosas que nos van pasando, y quería como comentarles un poco de estos meses de mi vida que ha pasado.
y ya nos seguimos viendo por acá cada 8 días. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Me siento muy honrada de poder estar de nuevo. ¡Ya! ¡Salimos de ese primer episodio! ¡Salud de nuevo!